repaso de todo lo que vimos en el curso. Bueno, acá tenemos el tanque que tiene un flujo de entrada Q0 y un flujo de salida Q. Tenemos acá un calentador o un enfriador con flujo de masa, generalmente de agua, Q' y salida Q'. Bueno, tenemos dos situaciones posibles. Una es tanque agitado continuo y el otro es discontinuo. Cuando sea tanque agitado discontinuo, eso está diciendo que Q0, Q igual a 0. Es decir, que no tenemos flujo de entrada y salida. Cuando tenemos tanque agitado continuo, eso significa, obviamente, también que Q0 es igual a Q si es que no hay cambio en la densidad, ¿no? Si hay cambio en la densidad, esto ya no sería correcto. Pero suponiendo que tenemos no cambio en la densidad, entonces se va a cumplir que Q igual a Q0. Pero además, el tanque va a estar en régimen estacionario. Eso va a significar que no hay variaciones de la concentración dentro del tanque. Es decir, que la concentración adentro del tanque va a llegar a un valor fijo y se va a quedar ahí. Eso significa que la variación de la concentración de la especie J respecto del tiempo va a ser cero. Esas son las definiciones de TAC y TAC. Entonces, de acuerdo a eso, la ecuación general, esta es la ecuación general de la conservación de materia. Esta vale para cualquier tipo de tanque. La única condición que se pide es que sea un tanque ideal. Todas las suposiciones que hizo el profe, ¿no? Tanque ideal. Entonces, si tenemos TAC, no, TAC, tenemos TAC, dijimos que los flujos de entrada y salida son cero, entonces me quedaría que, solamente me queda que d por dcj a dt va a ser igual a alfa j volumen r dependiente de c y de t. Que si lo quieren acomodar, ustedes van a llegar a la ecuación conocida que es del profe. Me va a quedar, si lo quiero poner en función del avance, me va a quedar volumen. Y como CJ es igual a C0J más alfa JX, la derivada de eso me va a quedar en alfa J por volumen por la derivada de X respecto del tiempo igual a alfa J de R. Se me va esto con esto y llegamos a la ecuación del tanque discontinuo. Que tenemos que la derivada del avance respecto del tiempo pues R. Integrando eso, ustedes llegan a el tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Integrando, ustedes llegan al tiempo de reacción. Y la otra condición, el TAC, tanque estado continuo. Ahí dijimos que la derivada de la concentración es cero, o sea que directamente le va a quedar que menos Q0 por CJ0 menos CJ igual a alfa J de R. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, como sabemos que el tiempo de residencia es Q0 sobre volumen, no, perdón, al revés, siempre me confundo, ese sería el volumen sobre Q0. Entonces de acá podemos seguir escribiendo un poco más, me queda
menos B sobre Q sobre, estoy diciendo acá, quiero reemplazar Q0, entonces me va a quedar menos B, a ver, perdón, se me confundí, menos B sobre tita de residencia, está bien, está bien, menos B sobre tita de residencia, esto me queda, es directamente, eso es alfa J por X, ¿no? Entonces esto me va a quedar igual a alfa J por X, alfa J por X, igual a alfa J de R. Tacho estos dos, plin, y me queda que tita de residencia es menos X sobre R. Ese menos, ¿por qué viene? Ese menos viene porque pasé esto al otro lado. ¿Está bien? O capaz que me equivoqué. Capaz que no me tendría que salir este menos acá. Bueno, revisen ustedes. Capaz que me confundí, pero desde acá podemos llegar a la ecuación esta que tenemos para el tiempo de residencia. No debería quedarme ese signo menos ahí. A ver, analicemos rápido. Esto es ese 0. Esto pasa al otro lado con el signo menos. 0. Menos j. Ah, perdón. Esto es menos. Acá. Esto es menos. Y entonces acá. Esto es más. Y acá es más. No debería estar. Okay, perdón. Ahí está. Entonces. Ahí, ahí tenemos entonces, partiendo de la ecuación general de la masa, llegamos a las ecuaciones que tenemos de la teoría, ¿no? Fíjense, de la ecuación general llegamos fácilmente a las dos ecuaciones de diseño o una de las partes del diseño del tanque. La otra parte del diseño corresponde a la ecuación general de conservación de materia. Ah, hoy estoy mal, de conservación de energía. Esta es la energía. De las dos ecuaciones generales ustedes pueden resolver cualquier de los problemas que le puedan dar. A ver, cambiemos de color. Esta es la ecuación general de conservación de la energía. Y acá sale cualquier tipo de problema que ustedes quieran resolver. Entonces, tenemos dos situaciones. Una es cuando tenemos un tanque isotérmico y otra es cuando tenemos un tanque adiabático. Analicemos el primero. Isotérmico, el caso isotérmico. Isotérmico significa que no va a haber variación de la temperatura respecto del tiempo y tampoco no va a haber variación en la temperatura porque la temperatura inicial del tanque se mantiene constante, o sea que la temperatura final del tanque va a ser también la inicial y por lo tanto se me anulan dos términos, se me anula este término y este término y le queda una ecuación súper fácil, o sea que la ecuación, en el caso isotérmico, para cualquiera de los casos, ya sea TAC o TAP, se tiene que cumplir sí o sí que 0 va a ser igual a menos delta de H de reacción por V por R menos el Q estrella. El Q estrella es el intercambiado con el refrigerante. El Q estrella es el que le entrega el tanque al refrigerante. Que por otro lado, ¿cómo se llama? De la materia, esta unitaria 1, cuando tenemos algo líquido que entra para refrigerar, el Q estrella, ustedes saben que eso es el área de intercambio
por el coeficiente que tiene en cuenta todos los parámetros de los coeficientes que vimos en el transporte, fenómeno de transporte, por acá se viene dos casos, ¿no? Por la temperatura del tanque o temperatura de reacción menos la temperatura de entrada del fluido refrigerante. Acá no puse, acá tendríamos T1 y acá tendríamos una temperatura T2. En el caso que T1 sea igual a T2, tienen que usar esta formulita. Cuando T1 sea igual a T2, tienen que usar esa formulita. Y si no, la otra va a ser que usen la temperatura media logarítmica, que tienen la formulita. Esto se usa cuando T1 es distinto de T2, y en la temperatura media logarítmica van a entrar. O sea, la temperatura media logarítmica va a depender de T1, de T2 y de la temperatura de reacción. Eso es una cuenta matemática. Otra cosa importante es que también, fíjense que estos son parámetros de intercambio, es decir, del material, del área de intercambio, es decir, esta es la parte de energía o calórica que se transmite a través de los materiales, eh, digamos, los materiales metálicos. Y también entran otros parámetros por eso este U tiene parámetros de conducción, ¿no? Conducción a través del metal. ¿Okay? Pero tenemos también la parte de termodinámica. No se olviden que Q estrella también va a ser igual al Cp del refrigerante por el caudal del refrigerante, Q', por la diferencia de temperatura de entrada y salida. Ahí tenemos dos posibilidades para calcular Q estrella. Ya sea si me dan el área de intercambio y los parámetros U, o si me dan qué tipo de refrigerante es, me dan el Cp, me tendrían que dar el caudal y la diferencia de temperatura. Son dos formas de calcular el Q estrella. En el caso adiabático, tendríamos que la única que se hace cero en esta ecuación, la ecuación general de energía, es el Q estrella, no hay intercambio, acá sería cero. Y entonces, bueno, te queda toda esta expresión sin el Q estrella. Y entonces ahí sí vas a tener que calcular, o te van a pedir que calcules, o te lo van a dar, la variación de la temperatura respecto del tiempo, o te van a pedir la temperatura final a la que llega el tanque, o te van a decir, bueno, el fluido de ingreso al tanque entra con esta temperatura y yo quiero que la temperatura de reacción sea esta, o sea que te dan de dato este y esta. Depende de lo que te den, ¿no? Lo único que va a tener acá es que este término no va a estar, si es que es adiabático. Y esta es una ecuación más complicadita. No hay que olvidar cómo están definidos estos CP, ¿no? Este CP acá en realidad es sombrerito y este también es sombrerito. Acá. Y el CP sombrerito se calcula así, ¿no? Si es que no te lo dan al CP sombrerito, pero te dan los CP de los productos y de los reactivos, entonces vos vas a tener que calcular ese CP sombrerito de esta forma. Y ese CP sombrerito tiene unidades de caloría por masa o por mol, depende. Vamos a poner por mol, por grado centígrado y por volumen. Ese volumen viene de acá, de la definición de CJ. Ese CJ es mol por volumen, ¿no? Entonces acá no
no estaríamos acá. Este CP entonces caloría por grado centígrado y por volumen. Este delta de R, ahí vi en un problema de parcial, vi que no te daban el delta de R, pero te daban los HJ, y vos tenés que calcular el delta de reacción usando los HJ de cada uno, haciendo la suma con los alfa J que viene de la estequiometría. Bla, bla, bla. Entonces, ¿qué quedaría por ver? Bueno, cuando tengan tanque en serie, todos son atravesados por el mismo caudal. Eso es un dato bueno. Y si además todos tienen el mismo volumen, eso está implicando que los tiempos de residencia de todos son iguales. Si todos son el mismo volumen, si alguno es de volumen distinto, los tiempos de residencia no van a ser iguales. Que sean iguales, eso es un dato para usar en las ecuaciones, que te van a quedar enganchados la incógnita de esta y la incógnita de esta, te van a quedar enganchados los X, por ejemplo, o te puede quedar enganchado también la temperatura, si es que te dan alguna condición de adhesividad. Es decir, cuando van enganchados es medio jodido porque ahí las incógnitas se van enganchando entre tanque y tanque. Vos vas a tener que armar una serie de ecuaciones y es muy bueno por ahí usar de que si todos son de volumen constante, los tiempos de residencia van a ser constantes, entonces que los tiempos de residencia son iguales, eso te ayuda a enganchar las ecuaciones y tratar de que te quede el último, un sistema de ecuaciones igual al número de incógnitas y ahí podría resolver, pero no creo que le den eso porque no alcanza tiempo. En el caso de cuando tengan el tanque de distinto volumen, vamos a poner un tanquecito acá chiquito, un tancazo, y te preguntan, como el problema 9.1, ¿cuál te conviene poner primero? Bueno, este tanque chiquito, si yo estoy graficando, si lo haríamos este problema en gráfico, y acá gráfico concentración, y acá gráfico 1 sobre R, eso está en la teoría del profe. Bueno, acá tenemos cómo cambia el 1 sobre R con respecto a la concentración. Y este va a tener un volumen menor, mucho menor que, vamos a llamar este volumen 1 y volumen 2, este va a ser menor que el volumen 2. Y si yo quiero, y salgo, supongamos, de una concentración inicial de 4, concentración inicial de 4, y pongo primero el de volumen grande, el volumen grande, si yo lo grafico, cómo se comporta esta ecuación C menos C0 sobre theta de residencia, eso es lo mismo que poner C menos C0, theta de residencia es volumen sobre caudal, o sea que esto va a quedar caudal por C menos C0 sobre volumen. Como el caudal de los tanques en serie es el mismo, esto no me preocupa. Lo que va a cambiar acá un poco es de qué volumen estamos hablando. Si el volumen es chiquito, entonces, si el volumen es chico, perdón, analicemos cuando es volumen grande. Si el volumen es grande, me queda que esto, fíjense que es la ecuación de una recta. Acá tengo el punto inicial de la recta, que sería el 1 sobre b, la pendiente. Y acá tengo la variable c. Entonces, si pongo primero un volumen grande y después un volumen chiquito, como la pendiente de esta recta que puse acá es 1 sobre b, si b es grande, entonces la pendiente es chica. PUC. Y este va a ser la concentración que sale del tanque 1, del primer tanque. Y esa va a ser la alimentación del segundo tanque, eso lo dio el profe, entonces, como el otro tiene un volumen chiquito, la pendiente va a ser más parada que el del primero, entonces va a ser ahí, más parada. Entonces, acá termina tu conversión. Termina acá, en ese primer caso.
Ahora analicemos qué pasa si lo pongo al revés. Si pongo primero el chiquito y después el grande. Si pongo primero el chiquito, dijimos que la pendiente más parada, entonces va a caer ahí nomás. Este va a ser el C1, el primer tanque. Y el C2, como el C2 tiene volumen más grande, la pendiente más achatada, entonces, por la forma de esta curva, me va a quedar más chica la concentración final. Esta era la concentración final en el primer caso y esta es la concentración final en el segundo caso. Fíjense que tengo más conversión a medida que yo estoy más a la izquierda. Entonces, en esta segunda configuración tengo mejor conversión. Siempre. Siempre conviene poner el chiquito y después el grande. Acá se hace un poquito de conversión, casi nada. Y acá se realiza la mayor conversión. Eso háganlo en el gráfico y se pueden convencer de eso. Fíjense que el problema del parcial se resolvió con estas dos ecuaciones, con esta y con esta. Teníamos el tanque agitado discontinuo, no, perdón, continuo, o sea, o era discontinuo era, ¿no? Te quedaba resolver esto, no tenías R, pero el R lo conseguías de acá. El R lo conseguías de la ecuación para la conservación de la energía en el caso de TAC. Te quedaba, en el caso de TAC isotérmico, te quedaba esto. Y ahí sacabas R, acá está R, con los datos del problema, y este Q estrella lo tenías que relacionar con este, porque te daban de dato eso, y te pedían esto. Y este Q estrella lo sacaba de A, U, PM logarítmica. De ahí sacaba Q estrella y todos estos datos, de ahí sacaba Q' el caudal. De Q estrella, como ya conocías Q estrella, y esto te lo daban de dato, y el volumen te lo daba de dato, y de ahí sacabas R. Una vez que tenías R, venías para acá, y hacías la integral, y de ahí sacabas el tiempo que te pedían, porque este ya lo tenías de dato, lo sacabas de acá. Y eso era todo. Con ecuaciones generales, no se olviden de las ecuaciones generales, pueden salvar las papas. De estas ecuaciones generales está hecho todo el segundo cuatrimestre de los tanques.